Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, bienvenidos a Bonita Radio. En esta tarde estamos hoy desde Kilómetro Cero, el equipo de alcance, quienes hacemos el trabajo en la calle en Kilómetro Cero, quienes llevamos las conversaciones a la calle. En Kilómetro Cero estoy en el día de hoy, mi nombre es Michelle, soy coordinadora de programas de Kilómetro Cero y estoy con Isabel Corti en la tarde de hoy, disculpen. Saludos, mi nombre es Isabel Corti Soto, también desde Kilómetro Cero. Queríamos saludar y agradecer a Bonita Radio por habernos invitado en el día de hoy a compartir un poco de nuestras experiencias sobre el trabajo que hacemos en Kilómetro Cero en alcance, en la calle. Y queríamos repasar un poquito, ¿verdad?, sobre quién es Kilómetro Cero para quienes no nos conozcan. Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida, la libertad y la dignidad humana en la búsqueda de la seguridad pública para una sociedad más justa y democrática. Hacemos otras cosas además de eso, ¿verdad? Sí, Isabel. Dentro de Kilómetro Cero también contamos y damos visibilidad a lo que son las historias de violencia de Estado y también recopilamos datos y hacemos análisis con perspectivas ciudadanas de salud pública y de derechos humanos. Además de eso, denunciamos la violencia estructural, especialmente la que se encuentra en los cuerpos policiales del país. Promovemos una seguridad pública que sea integral, que no se centre en el trabajo de la policía nada más, sino que se centre más bien en la equidad, el desarrollo y los principios de los derechos humanos. Además de eso, apoyamos a las víctimas de violencia de Estado. Y también adaptamos el análisis de datos, ¿verdad?, para que las comunidades y los barrios y los residenciales sepan, ¿verdad?, desde la perspectiva de educación popular de lo que estamos hablando. Un poquito está chévere que digamos quiénes somos nosotras y qué hacemos. Sí, claro. Mi nombre, como les dije, es Isabel Corti Soto. Soy coordinadora de alcance comunitario desde Kilómetro Cero. Soy trabajadora social comunitaria de profesión y pues siempre busco desde mis prácticas, ¿verdad?, políticas, llevar el arte como instrumento y herramienta, ¿verdad?, de participación y de comunicación comunitaria, además de que soy coordinadora de espacios comunitarios y pues activista por naturaleza en este país porque hay que ser activista, ¿verdad?, con perspectiva de derechos humanos y de justicia social, así es que ahí. Gracias, Isabel. Y en mi caso, mi nombre es Michelle, soy coordinadora de programas de Kilómetro Cero. Soy gestora cultural, trabajo con temas sociales a través de la educación popular desde hace un montón de tiempo, desde hace como 15 años. Utilizo estrategias de diversas estrategias de educación popular para facilitar conversaciones, entre ellas también el uso de títeres. Y soy defensora de derechos humanos, incluyendo los derechos civiles, en un país donde se habla muy poco de derechos humanos. Así que para comenzar esta conversación hoy decidimos hacer como un breve repaso sobre algunos de los conceptos que explican el trabajo que hacemos en Kilómetro Cero y que entendemos que en Puerto Rico tal vez no se ha hablado lo suficiente. Así que le vamos a pedir al compañero David que nos comparta algunas imágenes que trabajamos en una campaña que se llamó ¿De qué estamos hablando? Básicamente fue el inicio de la apertura de una conversación, de tratar de llevar una conversación más sencilla, lo más sencilla que podamos sobre el trabajo que hacemos en Kilómetro Cero. Y de uno de los asuntos que hablamos en Kilómetro Cero es que hacemos monitoría ciudadana.
¿Y qué es monitoría ciudadana? Y cuando hablamos de monitoría ciudadana, pues nos referimos... ¿Qué? Pues que la ciudadanía supervise y analice las acciones y el uso adecuado y constitucional, ¿verdad?, de los roles de la policía y las fuerzas de la seguridad pública. Y eso, pues, ¿qué es eso, verdad? O sea, que en Arroyo Habichuela es velar a quienes nos velan. Exacto. Y entonces, además de monitoría ciudadana, nosotros hablamos de otro término, ¿verdad?, que utilizamos bastante, y es el término abogacía. Y entonces, pues, queremos un poquito profundizar sobre a lo que nos referimos con abogacía. Nos referimos a cuestionar la administración de políticas públicas de un país, proponer soluciones a problemáticas sociales y presentar cuestionamientos a sistemas políticos que no son efectivos. Abogacía también... Sí, es el ejercicio de influenciar decisiones políticas, económicas o sociales a través de actividades, estrategias educativas y de agitación. Y volvemos de nuevo, ¿verdad? O sea, en Arroyo Habichuela, sin tanta palabrería, nos referimos como abogacía a un reclamo, ¿verdad?, por los derechos de la gente. Exacto. Y entonces, lo que es la rendición de cuentas, ¿verdad? Que es rendición de cuentas y es exigirle al Estado que responda por sus acciones, que se responsabilice por lo que hace, ¿verdad?, por sus errores también, y que tengan consecuencias y se asignen reparaciones. También es evaluar cómo se ponen en práctica esos planes de Estado mediante mecanismos que busquen transparencia y fiscalización. O sea, que es que el Estado le explique al pueblo qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Y también cuando mete las patas. Exacto, es bien importante recalcarlo, porque en ocasiones cuando se habla del trabajo de la policía, hay una tendencia a pensar que no hay supervisión ninguna. Y pues justamente lo que queremos es traer la importancia de la necesidad de que esa supervisión ocurra, de que la propia gente sea, ¿verdad?, quien haga ese análisis en términos de los derechos que tenemos o no, y que se pueda reclamar al Estado, ¿verdad?, en los momentos en los cuales se le violenta a la gente sus derechos civiles. Así que un poco acabamos de compartir un inicio de la exploración que hemos comenzado en Kilómetro Cero en términos de cómo podemos entender un poco mejor el trabajo que se hace desde un espacio que hace monitoría en derechos humanos en un país donde se habla muy poco de derechos humanos y donde se reconocen muy poco los derechos humanos. Así que parte de lo que entendemos que tenemos que desarrollar es una educación para la comunidad, dirigida a la comunidad, donde nos permita entender un poco estos conceptos de derechos humanos y de reclamos que le presentamos al Estado para tratar de lograr sociedades más democráticas y más justas. Y claramente esto no se da en el vacío, ¿verdad? Que ahí desde hace tiempo se está hablando de lo que es seguridad pública, ¿verdad? Y justamente de eso queríamos hablar hoy. En Kilómetro Cero, uno de los asuntos que nos trae, que nos ocupa, es el tema de la seguridad pública. Y entonces un poco, cuando hablamos de este tema de la seguridad pública, en Kilómetro Cero, en 2020, comenzamos a profundizar un poco ese asunto, más que nada a raíz de la muerte, del asesinato de George Floyd en Minnesota. En Estados Unidos. Y a raíz de eso, ¿verdad?, el movimiento de defund the police, de quitarle fondos a la policía, comienza a tener un auge en Estados Unidos. Y es un movimiento muy significativo porque trae unos reclamos muy importantes que obviamente aquí en Puerto Rico, como colonia de Estados Unidos, tuvimos que tomar en consideración en nuestro espacio. En Kilómetro Cero tomamos muy en consideración los reclamos que se estaban dando y se abrió la oportunidad a una serie de conversaciones para observar de qué manera le metíamos mano al tema de la seguridad. Y esas conversaciones comenzaron, conversaciones internas, porque esto fue en el momento en que estaba la pandemia, todo el mundo encerrado. Así que en 2020 generamos en Kilómetro Cero una serie de conversaciones con personas de comunidades con las que trabajamos y con personas líderes de comunidades, personas de Loíza, de Cagua, de diversas áreas, y con personas que también dan servicios a la comunidad, representantes de organizaciones que dan servicios. Así que dentro de esa conversación identificamos un montón de asuntos que nos parecían significativos e importantes porque las visiones eran muy diversas, pero había un asunto que se repetía de manera constante y era la pregunta de cómo la gente percibe la seguridad. Cuando se habla de seguridad en la calle, ¿qué es lo que la gente entiende? Así que ese era el asunto que después de esas dos conversaciones se mantuvo en el aire. Y lo que decidimos es que como estábamos en pandemia, pues íbamos entonces a desarrollar una serie de conversaciones con personas que dominaran este asunto de defund the police
y también que hicieran trabajo en Puerto Rico relacionado a esto, y generamos lo que le llamamos diálogos kilométricos, que tenemos por ahí una fotito de algunos de, ¿verdad? Puedes encontrar en nuestra página de YouTube, si buscas en YouTube Kilómetro Cero, puedes encontrar un montón de videos, pero dentro de esos videos puedes encontrar los diálogos kilométricos en donde nos dedicamos solamente a hablar sobre asuntos de seguridad pública. Fueron 4 espacios de conversación. Tenemos personas tuvimos una representante de la colectiva feminista, tuvimos un representante de Intercambios Puerto Rico, abogados, profesoras, sociólogas, criminólogas, activistas de Puerto Rico y de Estados Unidos que tuvieron esa conversación, que aportaron a esa conversación sobre seguridad pública. Ya más adelante empezó a abrir la pandemia y entonces dijimos, ya queremos irnos a la calle, ya estamos hartas de estar en Zoom, y este tipo de conversación la quisimos llevar a la calle, y en ese momento entonces llega Isabel a Kilómetro Cero. Isabel es trabajadora social comunitaria, conoce muy bien el trabajo en la calle, y para mí fue, ¿verdad?, súper significativo, porque ya yo sabía que entonces podíamos encontrar estrategias que nos permitieran profundizar y más que nada poder recibir el sentir de la gente fuera de los espacios que ya trabajan estos temas. Porque, ¿verdad?, es muy fácil a veces cuando trabajamos ya los temas, los tenemos dominados, tenemos muchos términos, hay gente también que son bastante académicas, así que pueden profundizar, ¿verdad?, en argumentos, pero más allá de los argumentos que uno pueda tener ideológicos, ¿verdad?, pues cómo se ve la cosa en la práctica, qué piensa la gente sobre la seguridad. Y ahí empezamos a cuestionarnos cómo le metíamos mano a esa conversación. No, y la verdad que hablar sobre seguridad pública no es sencillo, y más cuando, ¿verdad?, son estas mismas personas, las personas de las comunidades, de los barrios, de los residenciales, son quienes sufren de primera mano la violencia policial, ¿verdad? Así es que cómo la gente ve el concepto de seguridad y cómo nosotras podemos hacer conversaciones que no sean aburridas, básicamente. Entonces, utilizamos técnicas de educación popular, pero educación popular, ¿qué es eso, verdad? La educación popular es una estrategia educativa, es una estrategia de cómo llevar la información a espacios en donde la gente desde su perspectiva, desde sus realidades, nos puedan decir y responder a preguntas, a dialogar, ¿verdad? Ahí se usa mucho el arte. El arte es la herramienta esencial para poder llevar lo que es la educación popular. Son técnicas y dinámicas que parten de la realidad de la gente y facilitan lo que es la reflexión y el diálogo. Así como, exacto, el diálogo es una de las herramientas más importantes de la educación popular. Reconocer la sabiduría de la gente es una herramienta súper importante. Claro. La educación popular básicamente busca también recibir el insumo de la gente, que eso era parte de nuestros objetivos. O sea, los objetivos que tenemos con esta conversación no solamente son llevar información, orientar o dejarle saber a la gente sobre sus derechos y cómo abordarlos, sino también comenzar a recibir qué entiende la gente por estos conceptos, qué quiere la gente, qué necesita la gente. Sí, y también hablar sobre policía, ¿verdad? Tiene que ser en espacios seguros, porque realmente yo no me voy a sentir cómoda, ¿verdad?, hablando sobre la policía en un espacio en donde me siento que mi respuesta va a traer un problema, ¿verdad? Va a traer algo que me va a violentar a mí o que va a ser difícil para mi comunidad, etcétera. Así es que, nada, llegamos a comunidades y espacios organizados para poder tener conversaciones desde utilizando, ¿verdad?, lo que son los títeres de mesa, utilizando también lo que son preguntas tan sencillas como que ¿qué te da seguridad? Y la gente desde sus conocimientos y perspectivas nos daban sus razones, o, ¿verdad?, por las que no confían de la policía. O sea, no confían en la policía. Para mí, cuando, ¿verdad?, retomando un poco los conceptos de la educación popular, ¿verdad?, yo quisiera compartir una frase que me encantó cuando busqué, por ejemplo, los principios de la educación popular, que nos dice que aprendemos con la cabeza, con el corazón y con el cuerpo. O sea, no se delimita el aprendizaje a copiar o a contestar preguntas. Uno puede, el aprendizaje se reconoce desde diferentes maneras, desde diversas estrategias, y queremos abordarlo así. O sea, los espacios de conversación que queremos generar, queremos que sean espacios dinámicos, queremos que sean espacios donde también la gente tenga que tener interacción, no solamente en términos de conversación, sino en términos físicos, ¿verdad? En ocasiones hacemos ejercicios en donde la gente tiene que poner el cuerpo.
Otra cosa que para mí es súper importante traer sobre la educación popular es el reconocimiento de la experiencia y la sabiduría popular. Todo el mundo, todas las personas tienen gran conocimiento y eso hay que reconocerlo. El conocimiento no solamente viene de un lado, ¿no? O sea, cuando vamos a trabajar conceptos educativos, quienes llevamos información tenemos conocimiento de unos asuntos, pero también aprendemos mucho en esa interacción. Así que la educación popular reconoce que esa interacción es parte de la educación, que no se limita solamente a un lado, sino que son ambos lados quienes reciben esa experiencia educativa, ¿no? Y importante también decir, ¿verdad?, que reconoce no solamente la educación formal como una estrategia de conocimiento. Eso es súper, súper importante. Sí. Reconoce de igual manera que el conocimiento surge de la interacción de las personas y qué mejor interacción entre las personas que sus propias comunidades. Así que creo que es importante, ¿verdad?, plantear estos asuntos porque eso fue lo que nos ocupó la mente en el momento que dijimos cómo le metemos mano al tema de la seguridad pública. Seguridad pública, ese concepto no es un concepto que se habla en la calle. O sea, solamente se tiende a utilizar cuando la violencia se pone terrible y ahí nos hablan de la policía y nos dicen que hace falta seguridad pública, más policía. Pero la pregunta es, cuando hablamos de seguridad, ¿realmente qué percibimos? ¿Qué es lo que nos da seguridad? A partir de ese cuestionamiento es que nos decidimos tirar a la calle. Y entonces pensamos que hay muchos momentos en los cuales las situaciones de violencia que se dan con la policía pueden ser súper fuertes, pueden ser situaciones muy estresantes. Nosotros, por ejemplo, en Kilómetro Cero también pueden buscar en el canal de YouTube. Allí hay una serie de entrevistas e historias de personas que han recibido violencia de parte de la policía. Esas historias están y son herramientas que podemos utilizar, pero cuando las exploramos para tratar de profundizar en esta conversación, decidimos que queríamos lograr una experiencia más relajada, para que la gente se sintiera como más cómoda. Así que un poco a partir de la experiencia que tanto Isabel como yo hemos tenido trabajando con títeres en comunidades, ya previamente lo hemos hecho ambas, decidimos entonces desarrollar unas situaciones, una serie de situaciones. Sí, con títeres de mesa. Imagínense hablar de un caso, ¿verdad? De un caso de salud mental, por ejemplo, un caso de salud mental con títeres, ¿verdad? Es un tema súper delicado y que aborda muchos sentimientos, pero a la misma vez necesitamos como buscar herramientas, personajes con nombres que nos acuerden a otras situaciones, ¿verdad? Así es que, por ejemplo, podemos ver en la imagen cómo se ve la escuela Benito Martínez, y se ve, ¿verdad? Benito Martínez es un ilustre puertorriqueño de este país. Como esa escuela Benito Martínez está habitada de gente, llega la gente a la escuela, una escuela centro activa de la comunidad, una escuela que tiene, ¿verdad?, su cancha activa, escuela, parque, los bleachers, las cheerleaders, las madres que hacen las empanadillas. Como esa escuela de repente viene Kelleher y la cierra, y te sale una escuela abandonada, una escuela que está llena de grama, una escuela que está llena de gallos, de caballos, y de repente pues ese espacio que era bien comunitario y llamativo pues ya cae en desuso y se convierte en otra problemática en nuestra sociedad. Exacto. Básicamente la escena de la escuela Benito Martínez que acabamos de presentar y que Isabel acabó de compartir es una de las historias que compartimos en este espacio de conversación que tenemos sobre seguridad pública. Trabajamos 3 historias, una de ellas, ¿verdad?, habla sobre el efecto de los cierres de escuelas y sobre las prioridades que tiene el gobierno en términos de los presupuestos. Es para nosotros muy importante, ¿verdad?, discutir, principalmente quienes somos mamás, ¿verdad? Tanto Isabel como yo somos madres y nos preocupa bastante la realidad que tenemos en Puerto Rico, el Puerto Rico que se plantea y las prioridades que presenta el Estado, ¿verdad? Y la historia de la escuela Benito Martínez pues es un ejemplo de cómo conversamos con la gente sobre la importancia de los presupuestos también, ¿no? ¿Dónde se pone dónde el Estado, en la coyuntura actual, dónde el gobierno en la coyuntura actual pone la prioridad de las necesidades básicas de la gente, de poder tratar de asegurar las necesidades o no asegurarlas, ¿verdad? O sea, ¿es más importante tener una escuela abierta con una comunidad activa o es más importante tener un montón de policías que se encarguen de voltear a los muchachos de la comunidad que se van a fumar marihuana al parque
por la noche, por ejemplo. Sí, ¿no? Y también que este gobierno prioriza darle dinero a lo que es la policía de Puerto Rico para que dé macanazo a la fuerza de choque, le dé unos uniformes espectaculares y que las escuelas se caigan en canto o que la gente tenga que ir 3 municipios más allá para poder ir a una escuela decente, ¿verdad? Decente. Que exacto. Estamos hablando de un país que cerraron más de 600 escuelas, un país que tiene en deterioro todas las carreteras. De hecho, en la mañana de hoy nos levantamos con un automóvil que se fue por un boquete en la carretera. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de un país que no tiene transporte público, que no tiene aceras para que los niños caminen a la escuela y que le están pidiendo a la gente que dé cosas que no tiene. O sea, realmente es un país en gran precariedad. Y pues un poco a partir de allí estaba nuestro cuestionamiento de qué se percibe como seguridad, ¿verdad? Porque en ocasiones cuando se habla de seguridad pensamos que la seguridad nos da la ronda de la policía, ¿verdad? O ese tipo de asuntos. Así que esas eran como las preguntas que teníamos tanto Isabel como yo que queríamos contestar. Uh-huh. Y pues decidimos llevar esa serie de historias de Teatro Foro a una serie de comunidades. Ya hemos visitado varias comunidades, ya hemos tenido sobre 20 talleres, ¿verdad? En comunidades, precisamente para hablar de seguridad pública y que la gente nos diga desde su punto de vista qué para ellos es seguridad pública, ¿verdad? Así es que... Pero decidimos, a pesar de que decidimos utilizar los títeres como herramienta para esta conversación, decidimos que no es una presentación regular en el sentido de que se queda la presentación estática, ¿no? Sino que el público la interviene. Nosotros le pedimos al público que nos diga qué ustedes creen que pasa. Así que por eso decimos Teatro Foro, porque presentamos situaciones, la gente interactúa y nosotras conversamos. Uh-huh. O sea, los títeres son parte de la generación de esa conversación. Sí. No es un show de títeres, no es una historia de títeres que tiene un final particular, sino el final... Y las decisiones las va tomando el público con quien interactuamos. Además de que eso ocurre, vamos generando preguntas y respuestas. Uh-huh. Entonces ahí un poco, tal vez podemos ver algunas de las fotos de las facilitaciones. Sí, David ahí nos pone las fotos. Pero dentro de estas conversaciones generamos entonces preguntas que la gente responde. Sí. Por ejemplo, cuando usted va a una comunidad, ¿qué usted cree? ¿Que la policía va a llegar a defenderlo usted como comunidad o va a defender el pedazo de piscina que quieren construir en una playa en Rincón? Exacto, el ejemplo de Rincón. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos esta interacción de que la gente dice, pues obvio que van a defender la propiedad privada porque ya vemos semana tras semana cómo es que la policía defiende lo que es la propiedad privada versus las necesidades del pueblo. ¿Qué ejemplos de más tenemos, verdad? Porque tenemos Rincón, pero días podemos hablar de Peñuelas, cuando acompañaban a los camiones, ¿verdad? Para darle seguridad a los camiones de cenizas que la comunidad estaba protestando por su propia salud. O la comunidad de Goyito Muñiz, por ejemplo, ¿verdad? Que está luchando en contra de Antenas. Muchas otras comunidades que luchan por... O Vieques o Culebra, ¿verdad? Que han estado luchando. Son como... Cuando las comunidades luchan por su bienestar, en la mayor parte de las veces, la policía... el rol de la policía es proteger a la propiedad privada y no a la comunidad. Claro. O sea, es algo como bastante común y constante. Sí, nosotras también, ¿verdad? Hemos tenido, a través de los años, ¿verdad? Hemos visto cómo la policía en huelga, ¿verdad? Como hemos cogido palos también, hemos cogido palos y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que la policía siempre defiende lo que es el gobierno, un gobierno que no piensa en el pueblo, ¿verdad? Y pues lamentablemente el pueblo es el que termina pagando las consecuencias con una junta de control fiscal atropellante, por ejemplo. Así es que... Pero dentro de todo este universo de conversación, ¿verdad? Que es muy complejo. Sí, no, vamos por ahí. Que es muy complejo, pues para nosotros era importante recibir el sentir de la gente, porque a partir del sentir de la gente es que nosotros decidimos desarrollar nuestros materiales educativos. Sí. O sea, nuestros talleres y nuestros materiales educativos responden a estas experiencias que hemos tenido con estas personas porque hemos estado recogiendo su sentir. Y entonces tenemos 2 fotos de un ejercicio que le llama nuestro compañero Calderón, es quien lo trajo, la puntocracia. Sí, compañero Luis Calderón, también facilitador de espacios en Kilómetro Cero, importantísimo. Y un poquito, ¿verdad? No sé si quieres hablar un poquito del ejercicio de la puntocracia. Pues mira, ahora mismo ahí se está viendo la imagen de la puntocracia, ¿verdad? Es un sistema de propuesta y votación de estrategias, ¿verdad?
Nosotros, por ejemplo, preguntamos qué podemos hacer para que nuestras comunidades sean seguras, ¿verdad? Un sistema de seguridad efectivo en nuestras comunidades. Y la gente, pues, por ejemplo, pone diferentes propuestas, pues, qué sé yo, que sea la comunidad quienes trabajen, ¿verdad? Y velen por las situaciones que pasan en la misma comunidad, o que hay gente que nos dice más rondas preventivas, más rondas de policía. Hay gente que dice también que la iglesia sea quien hable de valores, ¿verdad? Que son cosas que también problematizamos, ¿verdad? No lo dejamos en el aire, pero es un sistema en donde se ponen unas diferentes propuestas y la gente vota por esas propuestas. Y de ahí hay un tipo de puntuación que se le da a esa propuesta y de ahí se ve. Se prioriza, ¿verdad? Las definiciones o las propuestas que pone la misma gente de la comunidad. Así es que de ahí, de ese tipo de ejercicio, es que trabajamos lo que es la definición o redefinición del concepto de seguridad pública. Y con eso hemos tenido, ¿verdad? Mucho material, por ejemplo. De hecho, pues quisiera compartir, ¿verdad? De manera general, recibimos un montón de respuestas, las transcribimos, todo ese material se transcribe. Y entonces hicimos un análisis de los términos o conceptos que se vinculaban o se repetían. Y de manera general encontramos que la gente percibe la seguridad como bienestar. Y cuando nos referimos a un bienestar, ¿verdad? Profundizamos un poco. Y el término más utilizado fue la importancia de la organización comunitaria. O sea, aparte de eso, la gente reconoce que para sentir seguridad tienen que sentirse en salud, tienen que sentir que su salud está cubierta, que sus necesidades básicas están cubiertas. Que las calles están iluminadas. Que hay oportunidades para la gente, porque en este momento, ¿verdad? Hay un cuestionamiento muy grande sobre la juventud, sobre cómo la juventud maneja su realidad, sobre el grado de responsabilidad que puede o no tener la juventud, pero se ha pensado muy poco en lo que el país le está ofreciendo a la juventud. La juventud tiene un país en pedazos, un país en pedazos que no le ofrece realmente oportunidades a la gente que viene y es muy importante escucharles, ¿no? Escucharles y ver cuáles son, qué es lo que necesitan, qué Puerto Rico es el que aspiramos, ¿no? Sí, y claramente la gente que está, por ejemplo, en Fajardo no tiene las mismas necesidades de la gente que está en Rincón, o de la gente que está en San Juan, o de la gente que está en Arroyo o en Ponce, ¿verdad? Hay que ver también, parte de ir a las comunidades es ver qué esa comunidad necesita particularmente y cómo el gobierno responde a eso y cómo la policía responde a esas necesidades cuando la comunidad pide apoyo. Así es que... Pero de manera general, la respuesta más común que tuvimos sobre qué es seguridad para ti era organización comunitaria. ¿Y por qué organización comunitaria? Pues un poco es importante entender que las comunidades organizadas son capaces de entender sus problemáticas, de identificar inicialmente, poder mínimamente identificar las problemáticas que se tienen y observar de qué manera se puede abordar, trabajar con esas problemáticas. Así que para nosotros eso fue un hallazgo muy, muy importante y ese fue el centro del desarrollo del segundo taller que desarrollamos de seguridad pública, que ya lo comenzamos a trabajar también. Y va más que nada dirigido al hecho de que los espacios que tienen la capacidad de estar organizados, identificar sus problemáticas, van buscando la manera de encontrar soluciones a partir de la propia gente, a partir de lo que la gente le hace sentir segura, cómoda, tranquila, adecuada, ¿no? En diferencia a otras respuestas que podrían haber, por ejemplo, si hay digamos, por ejemplo, como hablamos de la historia de los títeres, si hay una problemática de un vecino que tiene un problema de salud mental y está descontrolado, ¿verdad? ¿Qué se hace en una comunidad organizada versus una comunidad que no tenga capacidad organizativa? Una comunidad organizada que está bregando con un vecino que tiene un problema de salud mental, lo primero que identifica es que es un problema de salud mental. Entonces, un problema de salud mental no lo debe trabajar la policía. Y Exacto. Eso se ha demostrado tanto en Puerto Rico como en otras partes, ¿verdad? Porque el manejo no adecuado muchas veces le ha costado la vida a personas. Una persona que tiene un asunto de salud mental y pueda estar descontrolado, hay que tratar de lograr traerlo, ¿verdad? Que se controle, es descalar ese proceso de violencia, es lo que se busca. En muchas de las situaciones, pues, tiende a surgir que la policía no puede manejar ese tipo de
de casos y pues por ejemplo tenemos un caso en Puerto Rico que Kilómetro Cero lo reseñó, lo pueden buscar en la página de YouTube, es el caso de Anthony Maldonado, Aviles. Anthony era un joven paciente de epilepsia, estaba en una situación de descontrol, en parte por sus medicamentos, su familia, su madre llamó a la policía y terminó Anthony muerto y su madre recibió también balazos. Así que esto no son situaciones que nos estamos inventando, realmente son situaciones que ocurren y es importante, ¿verdad?, que podamos profundizar un poco sobre cómo manejar más adecuadamente esto y cómo evitar situaciones de riesgo, situaciones violentas, situaciones que pongan más vulnerables a nuestras comunidades. Y las revictimicen. O sea, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la policía no sabe bregar, no sabe manejar las situaciones de salud mental, no sabe manejar tampoco las situaciones de violencia de género, no sabe manejar tampoco situaciones con menores de edad, que este año han botado la bola matando a jóvenes, ¿verdad? Jóvenes menores de 19 años, precisamente porque no tienen el manejo de descalar las situaciones. Y reconocemos que la policía de Puerto Rico no puede ser el zafacón de los problemas sociales, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay personal adecuado como las trabajadoras sociales, como las psicólogas, como otras personas, personal de la conducta humana que pueden trabajar este tipo de situaciones, pero aquí lo primero que hacemos es llamar a la policía cada vez que se presenta un problema. Así es que lo que hacemos es llegar a las comunidades para tener la conversación de qué vamos a hacer en caso de que pase algún problema, qué vamos a hacer como comunidad. La comunidad ha propuesto que sean los trabajadores y las trabajadoras sociales de la misma comunidad que se adiestren precisamente para mediar conflictos. Y eso no es algo utópico, ¿verdad? Parece utópico, se ve bello y maravilloso, pero es algo que puede pasar, es algo que es real y es algo que la comunidad misma puede desarrollar. Y que ha ocurrido en otras áreas. Hay diferentes, inclusive dentro de Estados Unidos, en Seattle, en Nueva York, hay diferentes espacios en donde se han generado estrategias para manejar casos que no sea a través, ¿verdad?, del manejo a través de la policía. Uh-huh. Así que justamente un poco también en eso se centra esta serie de talleres y esta profundizar esta conversación, uh-huh. Perdón. Un poco en eso se centra en el asunto de reducir esos roles de la policía. La policía no tiene que resolvernos todos los problemas. O sea, de hecho, la policía no tiene la capacidad de resolver un montón de los problemas que tenemos. ¿Verdad? Cuando te robas un carro, tú haces la querella, muchas veces el carro no aparece después. Así como es importante, ¿verdad?, tomar en consideración realmente si los objetivos de los roles de la policía se cumplen. Así que a partir de eso, nosotras estamos profundizando un poco también en términos de reducir esos roles de la policía, y parte de la conversación es fortalecer lo que es la capacidad de organizarse comunitariamente, y también desarrollar estrategias de mediación, uh-huh. ¿Verdad? Eso es otro asunto que para nosotros es súper importante, empezar a explorar las maneras en cómo se pueden resolver problemáticas comunitarias sin tener que intervenir con procesos que sean mucho más complejos como policía o tribunales, básicamente. Sí. Y está difícil, ¿verdad? Está difícil la situación porque tenemos este discurso mangado de Hollywood y de todo, ¿verdad? Que nos dice que la policía es tu amigo, ¿verdad? La policía es el que te va a resolver la situación y no necesariamente es así. Entonces, ¿cómo nosotras trabajamos ese discurso, lo deconstruimos y buscamos cómo la comunidad también hable de sus experiencias para que realmente nos demos cuenta de que la policía no tiene una buena reputación en este país y que cada vez más, todos los días, tenemos una situación en donde la policía vuelve a meter la pata? Así es que nada, tenemos la organización comunitaria, ¿verdad?, como una respuesta básica de la gente, porque la gente sabe que organizadamente pueden hacer otro tipo de país, pueden incidir en la política pública. La gente vivió la experiencia de María y se organizó precisamente porque el gobierno nos dejó abandonadas a nuestra suerte y de alguna manera la comunidad salió adelante. Y eso nosotros, ¿verdad?, trabajamos desde esa perspectiva y ese punto de vista. Así es que yo creo, ¿verdad?, que más o menos por ahí queremos presentarle un poco de cómo llevamos el concepto de seguridad pública y lo que la gente ¿verdad?, nos devuelve a través de un video que precisamente el artista local Omar Banucci nos ha colaborado para hacer un tema que es un poco difícil, hacerlo más ameno, ¿verdad? Y que la gente pueda entender lo que estamos hablando cuando hablamos de seguridad pública.
Es importante decir, ¿verdad? En este momento están presentando los compañeros de Bonita Radio algunas de las ilustraciones que Banucci hizo. Omar Banucci es un ilustrador boricua. Y esta persona, nosotros le describimos algunas de las situaciones que tuvimos, ¿verdad? De los eventos en los que estuvimos en la calle, algunas de las personas con las que trabajamos, las caras que aparecen en este material educativo, que no solamente será el video, habrán otros materiales, pero todas estas ilustraciones responden justamente al trabajo que hemos hecho en la calle, son realmente retratos de estos espacios. Ahora mismo está presentando el compañero David una imagen de una marquesina, de una conversación en una marquesina, y justamente, pues sí, ese fue uno de los espacios donde nosotros nos reunimos, y así más o menos, ¿verdad? Es como se ven los espacios de donde trabajamos. Así que nuestra intención es trabajar narrativas desde las vivencias de la gente, que somos nosotras también, que son nuestras familias, ¿verdad? Que son nuestros hijos, hijas, que son nuestras estudiantes. O sea, para nosotros es importante explorar y profundizar en el tema de reducir roles de la policía, de desfinanciar, ¿verdad? Eliminar, más bien priorizar los fondos, ¿no? Priorizar los fondos en las necesidades de la gente. Para nosotros es importante profundizar esa conversación, pero a partir de cómo nos sentimos, de cómo lo vivimos en Puerto Rico. Porque también es importante decir que cuando comenzó el movimiento de Defund the Police en Estados Unidos, que ha traído unas aportaciones muy importantes y que hay que observarlo muy bien, nosotros en Kilómetro Cero lo conversamos y en algún momento dijimos, sí, súper interesante, pero hay que ver de qué manera eso se ve en la colonia. Porque el proceso que se da ya desde la asignación de fondos, los procesos burocráticos al interior de las ciudades en Estados Unidos son muy distintos a cómo se dan acá en Puerto Rico. Entonces decir que podíamos traer Defund a Puerto Rico directamente, no nos parecía algo responsable. Así que es a raíz de eso que estamos trabajando esta conversación y reconocemos que como dice Isabel, no la tenemos manga. Es una conversación que se crece y se estructura y se desarrolla a partir de cómo nos sentimos como país. Y no solamente estamos hablando de Kilómetro Cero, sino estamos hablando de la gente en la calle, de las comunidades con las que colaboramos, de la gente que pasa por ciertas experiencias que algunos de nosotros no. Estamos hablando de diferentes comunidades, diferentes espacios. Y nuestra intención es poder entender entonces cómo proponer un Puerto Rico que sea más justo, que nos haga realmente sentir seguros. Porque un poco el concepto de la seguridad en ocasiones, ¿verdad? Si usted busca seguridad en Google, probablemente le van a salir rejas. Sí. Probablemente le van a salir cámaras, probablemente le pudieran salir guardias. Pero eso nos da seguridad en realidad. O sea, cuando yo tengo una reja, me siento más tranquila o me sentiría más tranquila si viviera en un lugar que no me generara esa necesidad de sentirme protegida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esa mayor criminalidad? Por ejemplo, ¿verdad? Que en Puerto Rico muy poco se habla de eso, pero estamos hablando de un país que está en quiebra, de un país que no han cerrado 600 escuelas, de un país que no tiene sistema de transporte público, un país en una gran carencia. ¿Qué podemos esperar que ocurra en un país que tiene carencia? La delincuencia va a subir. Definitivamente eso va a ocurrir. La gente tiene necesidad y la gente va a buscar. Entonces, ¿cómo podemos lograr espacios seguros? Pues ciertamente logramos espacios seguros donde las necesidades de las personas estén cubiertas. Y precisamente eso es lo que queremos mostrar en el video, así es que si es posible, por favor, David. Visitamos algunas comunidades, barrios y residenciales y les preguntamos, ¿qué necesitamos para sentir seguridad? Que nos apoyemos mutuamente, que nos conozcamos entre la comunidad, que podamos compartir preocupaciones y trabajar soluciones a problemas en común. Acceso a servicios médicos de calidad, incluyendo salud mental y física, con un manejo sensible, humanizado y efectivo. Calidad de vida, buena alimentación, viviendas seguras, transporte público en todo el país, recreación y acceso a educación de calidad.
empleos dignos con salarios dignos, que arreglen las canchas y los parques. Parques y escuelas abiertas, calles iluminadas, programas comunitarios que den vida a nuestras comunidades. ¿Y tú? ¿Qué necesitas para sentir seguridad? Así es que, ¿qué necesitas para sentir seguridad? Ese video que acabamos de compartir es un video que es un work in process, o sea, todavía es una pieza que estamos terminando de trabajar. Nos dio mucho más trabajo que otros videos que hemos desarrollado, porque como dijimos, todo el material que se desarrolla allí, desde los comentarios que compartimos hasta los dibujos que se hicieron, son a partir, ¿verdad?, de las experiencias que hemos tenido en las conversaciones en la calle. Cada uno de esos retratos son pues retratos de gente de las comunidades que hemos visitado. Uh-huh. Y el sentir que compartimos pues ha sido parte de esas conversaciones, como presentan aquí algunas de las imágenes, ¿verdad? Parte de lo que ha aportado a la gente. Sí, no, y es la misma gente la que nos dice, ¿verdad?, que les hace sentir seguridad, porque pues algunas respuestas pueden ser tan sencillas como mis rejas me dan seguridad, pero ¿por qué mis rejas me dan seguridad? ¿Qué es lo que está pasando en mi comunidad para que yo tenga que encerrarme en mi casa porque no me siento seguro ni segura en la calle? Y realmente, ¿verdad?, cuando venimos a ver, la policía no está previniendo esas actividades que dicen, ¿verdad?, que son delictivas, etcétera. La policía llega después a revictimizar la situación y hacerla mucho más incómoda y mucho más difícil, que a fin de cuentas quizás no tiene ni solución. Así es que ¿cómo se está trabajando la cosa también? Y cuando hablamos de seguridad es importante profundizar un poco sobre otros asuntos. O sea, quisiera compartir, por ejemplo, esta respuesta que nos dio un joven en una de las comunidades sobre qué le hacía sentir seguridad. Y este joven nos dijo: me siento seguro en la sala de casa y en el cuarto cuando el abanico prende. O sea, vamos a ser bien exactos, bien claros. O sea, no solamente estamos hablando de techo seguro, estamos hablando de las necesidades cubiertas. Uh-huh. ¿Y quién en Puerto Rico tiene seguridad ahora mismo con asuntos como la electricidad, verdad? Uh-huh. Sabemos que eso es uno de los mayores problemas que tenemos en el país ahora mismo, es una inestabilidad en el sistema eléctrico. En las necesidades básicas. Y que afecta directamente a estos jóvenes que, por ejemplo, quieren estudiar, pero no pueden, por ejemplo, porque, o en su escuela, o sea, ahora mismo, mientras conversamos aquí, estábamos ahorita con la nieta de nuestra compañera de trabajo que no estaba en la escuela porque no tenía luz. O sea, uh-huh, es una problemática de manera constante, la tenemos tan normalizada que parecería aceptable. Uh-huh. De la misma manera, hay muchas comunidades que tienen graves problemas de acceso al agua. Entonces, la gente tiene que vivir sin sus necesidades básicas cubiertas, y un poco a veces se nos olvida que esas cosas son las que realmente nos hacen sentir seguridad. Sí. O tener un plato de comida seguro ¿verdad? En contigo. Por eso tenemos en esas imágenes del video, vemos una persona tranquilamente sentada en su balcón comiendo, y es precisamente eso lo que nos brinda seguridad, tener comida en nuestra casa. Saber que tengo cubiertas mis necesidades. Pero parecería, muchas veces cuando estos discursos se trabajan en la calle, parecería que la seguridad es otra cosa. En diferencia a que cuando hemos estado en la calle, la gente, ¿verdad?, un poquito de conversación te permite identificar que realmente a mí me da más seguridad vivir en un lugar donde estoy tranquila y sé que no me van a agredir, que tener rejas y alarmas y todo tipo de estrategias para evitar que me violenten de algún modo, ¿no? Sí, sí, precisamente como nos enajenamos también, como nos enajenamos y dejamos de ser un colectivo social para poder meternos en nuestras casas, en nuestras cajitas de celulares, en nuestros espacios que nos aseguran, ¿verdad?, pero nos dejan de interactuar, dejamos de interactuar entre nosotros mismos y entonces terminamos en nada, ¿verdad? Yo no me siento segura en un lugar donde no tengo con quién hablar. A mí me gusta sentirme acompañada, a mí me gusta sentir que tengo a alguien que también puede entender lo que está pasando a mi alrededor, y precisamente de esa manera podemos ayudarnos y vaquearnos entre nosotras mismas. Y eso es lo que nos permite la organización comunitaria. O sea, si la comunidad se conoce y nos vemos, ya vamos viendo, la vecina no llegó, ¿qué pasó? Está enferma. Vamos a chequear cómo está la vecina. Sí, que se le dañó el carro, pues entonces
ese tipo de dinámicas nos permiten generar espacios seguros. Ese tipo de dinámicas son las dinámicas a las que aspiramos. Pero un poco los temas que nos ocupan en Kilómetro Cero son temas muy, muy pesados. Algunos de ellos también son cuando vamos a hablar sobre derechos civiles, por ejemplo, y la manera en que tanto Isabel como yo, en el componente de alcance comunitario de Kilómetro Cero, hemos decidido, ¿verdad?, trabajar con algunas de estos temas es a través de otras estrategias, como por ejemplo role-playing. Sí. Tenemos un taller que se llama Oficial Tengo Derecho. Ese taller hablamos sobre los derechos de las personas ante una intervención policíaca. Y hacemos dinámica. Un arresto, una detención, cuando vienen a rebuscarte, ¿verdad? A tratar de... voltearte. Ajá. ¿Qué tú vas a hacer en ese momento? Y para poder, y como decíamos ahorita, aprendemos con el cuerpo, aprendemos también con la mente, aprendemos... Con el corazón con y la el intuición. Corazón. Pues si reconocemos que eso es cierto, entonces parte de lo que decidimos hacer es generar otro tipo de maneras de aprender. Y a través del juego también se aprende. Así que algunas de las dinámicas que tenemos en este momento cuando vamos a hablar sobre estos asuntos en la calle es generar juegos, generar situaciones en las cuales tú estarías allí, que tú harías. Y a partir de eso, pues también generar conversaciones. Sí, no, y de ahí ha salido la gente poniéndose su gorrito de policía que nunca se lo pondrían, pero en ese momento saben que tienen el poder, ¿verdad? Porque precisamente ponerse un gorro y tener una macana les da un poder de impunidad, que es lo que realmente es lo que vivimos en el día a día de nuestro país. Así es que de alguna manera ahí sacan, ¿verdad? Se saca mucha información en residenciales, en comunidades, en barrios que siempre están violentados por el poder del Pero a la Estado. misma vez te permite bajarle un poquito también la tensión que genera el tema. Que esa es la idea. El tema puede ser, ¿verdad?, súper pesado, pero si de momento tú puedes generar un poco de vacilón, pues eso te permite también muchas veces poder agarrar más la atención de la gente y que la gente se quiera integrar mucho más. Sí. Así que eso es una de las maneras en que nosotros estamos tratando de abordar esta conversación, por eso decimos desde la educación popular, pero cuando hablamos de educación popular, pues como dijimos ya, utilizamos un montón de estrategias. Eso, de hecho, importante es intercalar las estrategias. Así que, además de reconocer que las estrategias que llevamos a cabo en los talleres, las dinámicas, los juegos son súper importantes, también reconocemos que el arte en la calle, el arte popular es súper importante. Sí, así utilizamos estrategias como el cartel, ¿verdad? La pasquinada, que estamos, qué sé yo, en Río Piedras, en Santurce, o en lugares así donde va la gente de a pie, la gente, ¿verdad?, que transita nuestras calles y que puede ver este tipo de carteles y dice, espérate un momento, yo puedo llamar aquí si un policía tuvo una intervención violenta o discriminatoria contra mí, ¿verdad? Así es que el cartel, ¿verdad?, el cartel como propuesta y respuesta de la gente, también lo estamos llevando. Y un poco ese pasquín, ¿verdad? Aquí hay una muestra de unos pasquines que tiramos recientemente. Esos pasquines, uno de ellos, por ejemplo, presenta algunas de las estadísticas que encontramos en nuestros informes. Es importante para nosotras que estas estadísticas, que estos hallazgos, que esta información que tenemos no se quede en los libros, no se quede en la web, no se quede en la academia, en las universidades. Nosotras queremos que la gente, ¿verdad?, pueda tener queremos generar pensamiento crítico en la calle. O sea, queremos que la gente sea quien haga el juicio de dónde estamos en esta sociedad y cómo podemos aportar para hacer cambios, para generar cambios. Así que es a partir de eso que también propusimos, ¿verdad?, el arte en la calle, el arte callejero. Y aspiramos a hacer un montón de otras cosas. Sí, yo Esto veo, de repente llegamos y tenemos esta mente volando a ver qué más podemos hacer para que la gente entienda que hay formas, ¿verdad?, de comunicar la violencia de Estado, la violencia policial y, ¿verdad?, todas las maneras en que hay una desigualdad social. Así es que también creo que tenemos que hablar de evidencia de la violencia porque es importante. Tenemos una base de datos, evidencialaviolencia.org. Usted puede pasar por allí en caso de que usted tenga alguna situación violenta o discriminatoria con la policía. Usted puede pedir, ¿verdad?, una cita con nuestros documentalistas. Es una intervención, una llamada, una entrevista por teléfono, en donde puede ser, ¿verdad?, puede decir de manera anónima si quiere cómo tuvo esa intervención con la policía, y eso entra a una base de datos en donde se va analizando, ¿verdad?, se va analizando todos los rasgos, ¿verdad?, de a dónde es que la policía ejerce su violencia.
Así es que evidencialaviolencia.org, kilometrocero.org. Y nos buscan en las redes también, en las tanto redes, Facebook como sí, Instagram, como Twitter. Twitter, Instagram, Facebook. Y en YouTube. Y tenemos los blogs, así que están los paliques policiales, están los informes, hay un sinnúmero de información y de herramientas que usted puede utilizar para llevar a cabo, ¿verdad?, investigaciones, etcétera, sobre lo que es la violencia de Estado. Así es que... Y de igual manera, ¿verdad?, queremos invitar a las personas de comunidades organizadas que les gustaría generar espacios de conversación sobre estos asuntos en sus comunidades. Claro que Les sí. queremos invitar a que se comuniquen, nos pueden escribir a través de las redes. Estamos dispuestas y muy, muy emocionadas de salir a la calle a tener estas conversaciones y a seguir explorando un poquito más sobre el asunto de la seguridad pública y de la realidad que queremos cambiar de Puerto Rico, ¿verdad? Porque más allá de la realidad que vivimos, que está dura, pues, ¿cómo aspiramos a cambiarla y a vivir un Puerto Rico mucho más respetuoso, un Puerto Rico más digno, sí, más justo? Así es que, nada, seguimos para adelante. Pues, nos estamos ya despidiendo de esta experiencia periodística en Bonita Radio. Estamos muy agradecidas al equipo de Bonita Radio por habernos invitado. Seguimos en Kilómetro Cero a sus órdenes para seguir trabajando estas colaboraciones y estas conversaciones. Así que nada, nos pueden buscar en las redes y vamos a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.